Atención con la información que acaba de salir a la luz sobre el gobierno de Javier Milei. Dura porque acá hay dos tipos de denuncias, una política y una judicial, ¿no? Sí. ¿De qué estamos hablando? Para empezar, digo, para aquellos que compraron el relato del gobierno, el que sostuvo hasta ahora Milei, yo diría que Milei, que tanto denominaba a los economistas que eran kirchneristas como econochanta, se convirtió en econochanta. Porque lo que está haciendo es maquillar el déficit, desviando fondos, como recién decía Ariel, que deben ser entregados de manera inmediata a las provincias para la reparación de las rutas. Esta es la denuncia de la colega de la Cámara de Diputados, Tolosa Paz. Esto es importante entenderlo, porque ya vemos el primer fracaso del gobierno. Ahora, lo que yo denuncio, yo tomo y digo, bueno, a ver, ¿cuánto juntó este fondo fiduciario que la gente tiene que saber? Se creó en el año 2001, no es creación de este gobierno. Y está en la instrumentación de esta ley explícito cómo tiene que hacerse esos pagos. Es decir, contra prestación de certificado de obra, tienen 60 días, hay que gatillar de manera inmediata. Vos vas, cargas nafta en el surtidor, automáticamente estás pagando un impuesto. Ese impuesto va a un fondo que lo administra el Banco Nación. Y automáticamente de ahí tiene que ir al pago de obras. ¿Qué pasó cuando asume Milei? Asume Milei y dice, vamos a derogar, y lo di cuento esto porque fue una interna dentro de la Libertad Avanza. Con la ley Bases vamos a derogar todos los fondos, así como este, ¿no? Fiduciarios. ¿Por qué? Porque él que quería tener el manejo exacto de lo que entraba y salía de las esferas o las arcas fiscales. Pero este no. Este particularmente no. Es uno que se creó en el año 2001. Bueno, se empieza esa discusión, dentro de la Libertad Avanza cierran filas y se dice con este no se toca. ¿Por qué no se tocaba? ¿Por qué no se tocaba? Por lo que yo ahora te voy a contar y denunciar. ¿Por la cantidad de guita que debe recaudar? Porque solamente de ese billón... Claro, ¿qué hacen? Primero, solamente un cuarto al día de hoy, desde que asumió Milei, de lo recaudado, se disparó en lo que se tiene que disparar, claro, que es el mantenimiento de las otras rutas. El resto, jugando en el mercado financiero, en las manos del cuevero, yo diría a esta altura, me hago cargo, cuevero Berreta, Toto Caputo, está jugando, timbeando, a ver si saca intereses de allí para poder maquillar el déficit. Es decir, señor televidente, sí tenemos déficit fiscal, no tenemos un superávit. Lo que está haciendo este gobierno es postergar gasto. Esa obra que no se arregla, que hoy es un pocito, va a costar 3 veces más el día que algún gobernante la quiera arreglar. Bueno, como hace con las provincias, no manda los fondos a las provincias, se los guarda, no manda fondos universidades, se los guarda, no manda fondos de salud, se los guarda, así es fácil hacer superávit, ¿no? Bueno, y ahí entramos en lo que es mi denuncia. Entonces, bueno, ¿yo qué hice? Analicé y dije, a ver, ¿y en qué gastó? ¿Y cómo se gastó? Entonces ahí descubro que durante 6 meses, este fondo, los primeros 6 meses del año 2024, etapa del mandato de gobierno de Javier Milei, este fondo estuvo paralizado, no se disparaban pagos. ¿Cuándo empiezan, Gato, a dispararse los pagos y a repartirse? En las vísperas de la votación de la ley Bases. Entre el 10 y el 11 de junio empiezan a gatillarse pagos. El 12 de junio, no sé si te acordás, se desempata porque vino primero la negociación fallida de la primera ley Bases, luego intentan de nuevo, tuvo que desempatar en el Senado la vicepresidenta y ahí empiezan a dispararse los pagos. Cuando veo ese primer episodio, entonces digo, ¡apa! Entonces están utilizando este fondo para poder pagarle los votos a los senadores o a los diputados que responden a gobernadores, es decir, es un pago encubierto a los gobernadores que apoyan las leyes que salen ahora ya directamente de manera express, sin ningún tipo de discusión en el Congreso, y ahí me empiezo a encontrar con esto que vos estás mostrando en pantalla. Ahí estamos viendo. A ver, ¿qué? ¿Compra de votos? ¿Se puede hablar? Mira, yo acabo de hacer, de hecho, una ampliación de la denuncia directamente, y esto no es para ir en contra de ningún colega, ¿no? Pero acá hay un mecanismo de extorsión. Te lo voy a explicar por qué es un mecanismo de extorsión. Cada vez que viene una votación en el Congreso, se disparan los pagos hasta 3,5 veces, es decir, un 350% más. A ver, vamos a ver esto. Por ejemplo, un ejemplo. Reforma laboral del 11 al 13 se dispararon 17.139 millones de pesos. Ley de glaciares, ahora después explicamos qué ocurría en esas... bueno, la ley de glaciares. Esto es todo este año, claro, 12.551 millones de pesos. Hojarasca y zonas frías,
14.096 millones el 19-21 de mayo, 33.786 millones a través del sistema vial integrado a provincias que aportaron legisladores. 3,44 veces más pagos salieron los días previos a las sesiones. ¿Qué hice? Estudié qué pasa con los pagos el día de la sesión, pero también la ventana de 3 días antes, que es la negociación, y la ventana del pago de los votos 3 días después. Y descubro que en promedio aumentan los pagos que se disparan de este fondo, es decir, Toto Caputo aprieta el botón, en esos días casi un 400% más cuando se mide en volumen de dinero. Bien, es un volumen de dinero ahora, ¿hacia dónde va? Y ahí trazo y constato que va hacia los gobernadores aliados. Esto que tenemos acá, que detalle de La Plata, ¿no? Que claro, ahí vos tenés todas las leyes, porque vos lo que estabas mostrando muy bien en pantalla es las de este año, sí, que la gente las tiene más en la cabeza, además de lo escandaloso que fue que no se debatieran. Acá lo tiene más claro. Acá lo que tenés es básicamente todas las leyes y los pagos. Claro. Vos fijate cómo saltan, ¿no? Y la insistencia, por ejemplo, de algunas leyes que más le costaron, o que más políticamente incorrecto era para los diputados y senadores poner la carita, por ejemplo, negarle al Garraham y a las universidades la emergencia, costó un poquito más caro. Claro. Ahí ves lo que costó, sí, y quiénes lo recibieron. Claro. Yo no estoy juzgando a los gobernadores, lo tendrá que hacer la justicia en todo caso, ¿no? Obviamente para que haya una extorsión, tiene que haber alguien que extorsione y otro que acepte el mecanismo de extorsión. Entiendo perfectamente lo difícil que es gobernar cuando no te llegan los fondos, que aparte te corresponden. Pero el mecanismo es ir a la justicia y pedir la coparticipación. Totalmente, claro. No agarrar y manotear. Como hace la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Bueno, u otras provincias. Bueno, entonces, acá vos tenés en pantalla, que lo estoy viendo, los beneficiarios. Es decir, cada ley tenía su precio. Pero no fue para todos los diputados y para todos los senadores. Fueron para los que efectivamente le dan los votos y permiten que las leyes salgan. Porque al día de hoy, incluso cuando fue el recambio de la Cámara, de diputados y de senadores, necesitan de los aliados para poder sacar las leyes de manera expresa, tanto en comisiones como en el Pleno. Pero además de lo político, digo, acá hay una ilegalidad y hay realmente hay un desvío de fondos, hay malversación de fondos públicos, porque el ministro Caputo no está cumpliendo con lo que la ley dice, ¿no? Por empezar, no puede pisarlos. Él no puede decir, ahora sí, disparo porque me conviene. Y me conviene y le voy a disparar pagos porque Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz y Salta me votan a favor. Porque además, con todo respeto digo, tienen más recepción de fondos que, por ejemplo, la provincia en la que yo nací, que es la provincia de Buenos Aires. Con el trazado vial que implica y la superficie que significa la provincia de Buenos Aires. Incluyo también a Córdoba y a Santa Fe. Bueno, Santa Fe está teniendo, los intendentes tienen que recurrir a la justicia para que le arreglen una ruta que está produciendo muertos, ¿no? Como acaba de ocurrir con senadores que van a la justicia, ¿no? Porque esas son las consecuencias que también se tienen que investigar. Claro. Porque, entonces, acá tenemos varias cosas que estudiar. Primero, puede ser también sujeto y es susceptible de estudio de dádivas. Sí, sí. El gobernador está recibiendo este dinero, perfecto. ¿Qué hace con el dinero? También lo tendrá que investigar la justicia. En principio solamente puede hacer mantenimiento de rutas. ¿Lo hacen? Porque, por ejemplo, a mí hay tucumanos que me escribían hace unos días diciéndome, che, la 307, la ruta nacional, sigue al 20% de su superficie construida. Hace 3 años están paralizadas las obras. La Cámara Argentina de la Construcción dice que está frenada la obra pública y por lo tanto se cayó en ese rubro la actividad en términos generales, pues tampoco hay demasiada actividad privada. Y entonces, ¿a dónde van a parar esos fondos? Yo no estoy diciendo que acá se lo estén llevando a su casa. Lo que sí, tendríamos que, por lo menos, por lo pronto, estudiar a priori si fueron a obras. Tal vez algún gobernador que se siente apremiado porque no puede, por ejemplo, pagar salarios, está utilizando esos fondos para eso. Eso es ilegal. Sí, desde el primer momento, por eso hablamos de una denuncia política, porque hay una cuestión, un condimento político, el intercambio, pero lo judicial es lo grave. Aparte acá hay que recordarle a la gente que por mucho menos y sin prueba, en causa similar la condenaron a Cristina Kirchner a la prisión. Digo, los jueces ahora, porque aparte hasta el mismo vocero lo admitió. Sí. Bueno, pero el vocero presidencial admitió que el ministro Caputo desviaba fondos. Dijo, vayan, pregúntenle al ministro de Economía. Es el mismo fondo que se estudió en la llamada o famosa causa vialidad. Bueno, y mira cómo son las cosas desde el destino. ¿Sabés dónde cayó? En Ercolini. En el juzgado que maneja Ercolini, que condena a Cristina Fernández de Kirchner. Ercolini, si aplica la misma ley, ya urgente tiene que empezar, lo tiene todo servido, digo, ya lo tiene hecho, ¿no? Habrá que ver si se ampara en su propia doctrina. Claro, totalmente. Es la doctrina que llevó, le recuerdo a la gente, porque tal vez no lo sepa, a que la doctora Fernández de Kirchner tenga una tobillera. Exacto. Entonces, sí. ¿Vamos a ver tobilleras por aquí también?
Bueno, Esperemos que sí. esperemos que Comodoro Pro utilice los mismos códigos, ¿no? Para jugar a uno y a otro. Digo, Milei no puede desentenderse de saber que esto es así, Y no, porque cuando estábamos... lo dijo hasta el propio fiscal Luciani, ¿no? Que no Aparte, podía no conocer. Cuando estábamos en campaña, él mismo decía Ujú. que la expresidenta sí tenía la obligación de saber qué ocurría con los fondos de vialidad. ¿A quién está Pues denunciando entonces él usted también lo sabe hoy. Y sí, obvio. ¿A quién está denunciando usted concretamente? Bueno, al presidente de la Nación, sin dudas. Yo creo que acá también es indispensable entender que el gobierno, por ahí la gente no lo sabe, pero el gobierno intentó desarmar y desbaratar la Dirección Nacional de Vialidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque es dentro del organigrama del Estado el encargado del contralor de este fondo, por ejemplo. Gracias a la doctora Martina Ford, jueza, subsiste la Dirección de Vialidad. Por ahora. En términos prácticos, yo tengo entendido, por eso también pido que se investigue, que está desmantelada, es casi un área fantasma. Y el botoncito lo aprieta Caputo, de lo que administra el Banco Nación. Total. ¿La convocaron para que ratifique la denuncia en tribunales? No, estoy ansiosa porque eso ocurra. Claro, porque eso también hay que ver, ¿no? A ver, juez Ercolini, si rápidamente actúa como en otras causas, ¿no? Si mueve, ¿no? Hoy hice una ampliación ¿Sobre este tema? sobre este mismo tema, porque ¿Qué incluyó? incluí justamente el estudio voto por voto de cada diputado y cada senador. ¿A quién responden políticamente? Dicho por esos propios diputados y por esos propios senadores, no solo en campaña, sino también en medios, porque, por ejemplo, vamos a decirlo en estos términos, en el caso de Misiones, dicen responder a Rovira, ¿no? Que está hoy en una puja quizás con el gobernador Salacua. Entonces yo lo que quiero es estudiar el entramado de los negociados que está haciendo este gobierno y quién está negociando para quién. Entonces, en esa ampliación, ¿qué señalo? Miren, estos diputados y estos senadores dicen responder a estos jefes políticos. Y estos senadores y estos diputados que responden a este jefe político son los que votaron a favor de estas leyes que propone el gobierno, incluso algunos hasta tuvieron que cambiar de votos porque hay leyes que se insistieron varias veces. Y gracias a esa insistencia, casualmente el día de la votación, o 2 días antes o 2 días después, esa provincia es beneficiada por casi un 400% más de fondos que el resto de los días del resto de la división que se hizo de repartija de este dinero. A ver. Ahora sí, llegamos al final del video. Si te gustó, deja like, suscríbete al canal y no te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios.